Es un gusto presentarles otra entrevista en el programa Conversando con Mario Morales. Hoy tenemos 13 de julio del 2023 y vamos a tener el agrado de entrevistar a un gran maestro de teatro en Guatemala, como lo es el maestro David Vivar. Maestro David Vivar. Contanos, ¿cómo fue que te involucraste en el teatro? Bueno, yo durante mi niñez no tuve más experiencias que en el colegio donde estudié, pero no tuve la oportunidad ni la dicha de ver espectáculos en un teatro. Así es que cuando tengo 15 años, mi hermano mayor, Samuel Vivar, me invita a ver una obra de teatro al Ateneo Metropolitano, aquí en la 8ª Avenida de la Zona 1. Y pues quedé maravillado cuando vi a la Compañía de los Comediantes, que era la compañía municipal de teatro, presentando la obra El Benemérito Pueblo de Villabuena, obra de un autor guatemalteco, Víctor Hugo Cruz, y yo quedé maravillado realmente de ver estos personajes en escena, la escenografía, el vestuario, los maquillajes, las canciones, y pensé, eso que hacen arriba es lo que yo quisiera hacer algún día, pero no se lo dije a nadie. Al salir me doy cuenta que en el salón de afuera, el salón de la entrada del Ateneo Metropolitano, está toda la información y hay un rótulo que dice Escuela Municipal de Teatro, inscripciones de lunes a viernes. Yo fui a ver la obra el día sábado. El día lunes yo estaba pidiendo información, llevé algunos papeles por si era necesario y pues me di cuenta que la escuela funcionaba de 5 a 7, cosa que me daba tiempo porque yo, como lo digo siempre cuando doy un taller de teatro, no era un vago. Yo trabajaba en una fábrica de clavos. Yo no los hacía, pero los empacaba. Y luego por la noche estudiaba el bachillerato en el Central, en el Instituto Central para Varones. Pues dije yo, si la escuela es de 5 a 7, salgo corriendo y voy a estudiar mi bachillerato. Así que me inscribí y empecé muy entusiasmado las clases, pero en el camino el maestro Haroldo Vallejo, que era el director en ese momento de la escuela municipal, nos reunió y nos dijo: jóvenes, estamos muy contentos con los estudiantes, con todo el ritmo que llevan las clases. Solo quiero informarles que los ensayos de la obra que vamos a montar empiezan el próximo lunes y el horario es de 7 en adelante porque no voy a interrumpir las clases. Así que me he dado cuenta que algunos salen corriendo, dicen que van a estudiar, otros que salen corriendo a ver a sus novias. Creo que tendrán que dejar eso si quieren hacer teatro. Y bueno, yo dije, personalmente, el bachillerato lo agarro después, termino la carrera de teatro y estuve los 2 años en la escuela, cosa que no me arrepiento. Tuvimos una experiencia maravillosa. Por ser la escuela municipal de teatro, teníamos la dicha que nos invitaban de todos los departamentos del país y el maestro lo único que pedía era transporte para los actores, un camión para la escenografía, y en aquel tiempo nos pedía 10 quetzales de viáticos, que a nosotros nos parecía mucho dinero, pero él decía: ustedes necesitan para su cepillo de dientes, su pasta de jabón, o si quieren tomarse un refresco en medio de la gira. Así que estuvimos los 2 años viajando por todo el país. Conocí las cabeceras departamentales de Guatemala, a muchos municipios y muchos barrios, y fue una experiencia maravillosa esos 2 años. Maestro, ¿te recuerdas de en qué consistían esas clases? Te lo pregunto porque esta entrevista va dirigida a muchos jóvenes
como vos que un día decidiste involucrarte en el teatro, ¿verdad? ¿Qué materias, qué clases eran las que vos recibiste en esa escuela de teatro? Por supuesto que sí, no puedo, ¿cómo olvidarlo? Diría un cantante. Bueno, a pesar que yo tenía 15 años, era el más joven de los estudiantes en la escuela, no se me olvida esa parte. Recibíamos historia del teatro, que era algo muy fuerte, diría yo, porque era la historia, hablar del teatro griego, los orígenes. Recuerdo que nosotros recibíamos las clases en las butacas y el maestro arriba en el escenario, y recuerdo que algunos compañeros se dormían porque les parecía muy aburrido la historia. Entonces el maestro decidió hacer con nosotros unos pequeños extractos de las obras. Así fue como montamos un extracto de Shakespeare, montamos un extracto de los griegos, y fue una muestra de teatro clásico, de la historia. Eso le dio dinámica e hizo que ya los compañeros dejaran de dormirse, porque la teoría a veces parece muy aburrida, pero la verdad que es muy interesante. Entonces esa fue una experiencia maravillosa. Entonces no se me olvida la clase de historia del teatro. Otra clase que llevábamos era la clase de expresión corporal, porque el actor, lo mismo que el bailarín, lo mismo que el deportista, necesita tener el cuerpo muy ágil. Otra clase que llevábamos era la clase de maquillaje, donde conocíamos el proceso del maquillaje 1, maquillaje 2, maquillaje 3, porque depende del espectáculo, así es la manera de usar el maquillaje. Luego recibíamos también la clase de actuación, que es fundamental, y el maestro le gustaba que, aparte de las clases que nosotros recibíamos, tuviéramos algunos talleres, y siempre que podía invitaba a maestros especialistas en otras áreas para que reforzaran nuestra preparación. Así fue como recuerdo un taller que recibí con el maestro Joaquín Orellana, que él le llamaba música acción, y era muy interesante. Pues el maestro Joaquín Orellana es un genio de la música y siempre nos enriquecía en todas las clases. Otra clase que llevábamos como un taller adicional fue la de esgrima, que me encantó, porque en alguna escena se necesita una escena de combate y el actor tiene que tener nociones básicas de lo que es la esgrima. Luego así fue como tuvimos la dicha de tener un taller con el maestro Leonardo Costa, maestro ecuatoriano, que venía de gira por toda América Latina, y nosotros recibíamos una clase de títeres con la maestra Miriam Monterroso. Esa era otra clase también, pero con el maestro Leonardo Costa vimos el títere en acción, cosa que nos impresionó muchísimo. Él dio el taller a cambio de que el maestro Haroldo Vallejo le proporcionó la posibilidad del espacio del Ateneo Metropolitano, que era una sala de cámara muy hermosa, y en ese momento nadie estaba haciendo teatro de títeres para sala. Había algunas compañías que hacían ferias, que hacían cumpleaños, pero no en teatro, y el maestro logró tener mucho público, le fue muy bien. Así fue como decidió hacer otro montaje posterior. Maestro David Ibar, me llama mucho la atención y me imagino qué emocionante esas clases, ¿verdad? Porque era de un aprendizaje, digamos, muy efectivo para el teatro, ¿verdad? Eso de corporación, ¿cómo dijiste? De corporación... Expresión corporal. Expresión corporal, va ligado a yoga o a qué. Bueno, la expresión corporal va ligada a la danza, diríamos, porque la maestra que nos daba la clase de expresión corporal era una maestra de danza, y al principio nosotros no comprendíamos, pero en el proceso uno se da cuenta que hay personajes que corporalmente le exigen al actor ser más ágil. A Comedia del Arte, a Molière, a algunas obras contemporáneas también. Entonces el actor no debe ser el típico actor tieso de telenovela, de comedia de teatro plana, sino tiene que ser un actor muy ágil, y eso solo se lo da la expresión corporal,
que obviamente, como lo mencionaba, va ligado a la danza, pero también tiene que ver con la yoga, tiene que ver con el tai chi, que tiene que ver con las artes marciales, porque todo lo que signifique soltar el cuerpo, hacerlo más ágil, le da belleza estética a la propuesta escénica cuando el director requiere que la obra sea muy corporal. Muy bien. Maestro David Vivar, ¿y dónde nace el teatro en el mundo? Bueno, según los estudios históricos, se cree que el teatro nace con el hombre mismo. ¿Por qué? Porque se habla de que el hombre primitivo, antes de cazar un animal, sea un mamut o lo que fuera, realizaba un ensayo para visualizar cómo lo iba a atrapar o cómo lo iba a dirigir hacia una trampa. Entonces, algunas veces se colocaba una máscara, se colocaba unas pieles para simular que era otro animal que estaba intentando jalar o atraer al otro animal. Entonces se dice que el teatro surge con la expresión de la necesidad del ser humano. También se habla de que antes de que surgiera la voz, el hombre se comunicaba por gestos corporales, a algunos sonidos gluturales, pero intentaba explicar que había visto un animal grande por allá, que lo había atacado, y entonces la manera de comunicación. Creo que el teatro siempre ha sido un vehículo de comunicación que nació con el ser humano. Maestro Vivar, ¿cuándo conoces cuándo fue que podemos decir que se montó la primera obra? ¿Quién fue el maestro que escribió la primera obra de teatro? Si tenemos historia de eso, ¿no? Bueno, creo que lo que más se remonta es al teatro que hacían los griegos. Los griegos tenían un festival donde se preparaban los dramaturgos escribiendo las obras y hasta las premiaban. Entonces, digamos que el teatro escrito propiamente tiene su origen en Grecia a partir de estos juegos que se realizaban, como diríamos acá los juegos florales. Allá eran los juegos antes de la vendimia, antes del corte de la viña, del vino, de la uva. Se realizaban presentaciones de obras de teatro, entonces los escritores preparaban sus obras y ellos fueron los que hicieron, diríamos, la disociación de la comedia, de la tragedia. Fueron los griegos los que, según la historia, fueron los que plasmaron, digamos, el teatro escrito, y el teatro escrito lo pusieron en escena. También los romanos hicieron su parte, pero se habla más de los griegos como maestros de lo que es la tragedia, la comedia y la sátira. Muy bien, muy interesante conocer la historia del teatro, ¿verdad? Maestro Vivar, y tengo entendido que hubo un primer premio, no sé si hay otro, de un premio Nobel de literatura en teatro, ¿verdad? Sí, bueno, se dice que el primer premio Nobel para un maestro literato que se haya dedicado solo al teatro fue el maestro Darío Fo. El maestro Darío Fo es un autor italiano, aparte de escritor, actor y director. Él ganó el premio en 1997 por su estudio, por su trabajo de investigación, ya que el maestro realiza un trabajo de investigación de más de 20 años, que lo compila en su libro que presenta, que es El Misterio Bufo. Son alrededor de 15 obras donde él hace una investigación sobre los juglares de la época medieval. Entonces, se dice que este trabajo del Misterio Bufo es quizá la obra más conocida del maestro Darío Fo, la cual ha sido adaptada a muchos idiomas y la más representada a nivel mundial. Él tiene otras obras, pero esta es la que le catapulta, digamos, como un escritor estudioso e investigador, y le da la posibilidad del premio Nobel por hacer teatro, por escribir teatro.
juglares, dijiste, ¿no? Los juglares. Juglares. Tengo entendido que eso tiene mucha relación con la comunicación, porque tengo entendido que el primer linchamiento que hubo fue porque no sé qué personaje fue que daba las noticias así enfrente de la iglesia, ¿va? Bueno, sí, se dice, según el trabajo del maestro Darío Fo, que investigó sobre los juglares, que el juglar en la época medieval jugaba el papel de un periodista, porque el juglar venía viajando de comunidad en comunidad, entonces traía noticias del poblado más cercano y las transmitía durante el desarrollo de su presentación, o al final, o al principio, o en medio, contando qué había sucedido en la comunidad anterior. Vamos a decir, si en la comunidad anterior había habido un diluvio, por decir algo, él comentaba y mezclaba y narraba un poco que en la comunidad de donde él venía había habido un diluvio, un terremoto, vamos a decir, una crecida de un río o alguna catástrofe. Y luego el juglar trabajaba mucho la parte de la comunicación, en el entendido de que muchos juglares tocaron temas basados en la Biblia, dichos de otra manera, digamos, de una manera más divertida, de una manera más amena, sin perder el hilo conductual del texto religioso. Pero se dice que en algunos casos, como el caso que menciona usted, maestro, el juglar alemán que fue linchado por hablar de la borrachera de Salomón. Él hablaba de que Salomón tuvo un momento donde bebió demasiado e insultó a mucha gente, al mismo Dios, y después se arrepintió. Esto le traía a mala relación con la iglesia, y en un momento dado la iglesia decidió eliminar la presentación autorizada de los juglares que podían presentarse en las plazas y en los atrios de las iglesias. Pero se dice que este actor alemán no supo de la noticia y fue e hizo la historia de la borrachera, y entonces pues le tomaron preso y le quemaron vivo. Sí, sea como se habla como que fue la primera persona que lo quemaron vivo, ¿verdad? ¿Cómo se llama eso? Un linchamiento. El primer linchamiento que hubo en el mundo, ¿verdad? Reconocido, pues. Sí, y esto afectó de sobremanera, porque a partir de eso los juglares dejaron de presentarse en las plazas por miedo, pues después de que un colega actor juglar ha sido quemado vivo, esto sirve como de escarmiento para que nadie más se presente, así que los juglares desaparecieron, y fue hasta muchos años después que volvieron a hacer su trabajo, a hacer su presencia a los actores. Y bueno, solo quiero aclarar algo, que dije mal el dato, no fue sobre el rey Salomón, fue la borrachera del rey David. Fue el rey David el personaje del juglar narraba su borrachera cuando él pues se puso a insultar al pueblo, insultó a la familia e insultó a Dios. No fue Salomón, fue el rey David, perdón. Muy bien, maestro de Vivar. Y esto lo narró Darío Fo en su libro, ¿quién fue? Sí, eso está en el libro, en la compilación que tiene Darío Fo, que se llama El Misterio Bufo, que incito a los jóvenes que lo busquen porque es un trabajo muy interesante, el trabajo de investigación del maestro Darío Fo. Esto lo menciona cuando habla de la historia de los juglares, y hay una lámina ahí de un grabado donde está el actor alemán que interpretaba la borrachera de David. Y luego, interesante que los jóvenes tomen este texto de Darío Fo, porque tiene muchos trabajos que son para un actor. Darío Fo hacía muchos personajes del trabajo de investigación con juglares para un actor o para dos actores. Y esto era muy interesante porque permite al actor esto que estamos hablando anteriormente del juego plástico,
cuando un actor solo interpreta una historia de estos misterios, el trabajo le exige mucho trabajo corporal, cambio de voces y cambio de actitudes, y es un trabajo muy interesante como ejercicio y como parte actoral. Muy bien, maestro. ¿Y ese libro se encuentra en las librerías aquí en Guatemala? Ese libro se encuentra en las librerías, pero se encuentra en PDF. El maestro Darío Fo tuvo la dicha de que antes de morir lo puso en PDF y está gratuito. Entonces solo hay que entrar al PDF, buscarlo como Misterio Bufo de Darío Fo, y ahí está la obra para que los jóvenes la descarguen, la impriman y conozcan los textos, digamos, porque vale la pena conocer ese trabajo. Muy interesante. Yo la voy a buscar porque creo que vale la pena leer sobre esto del inicio del teatro, ¿verdad? Con Darío Fo. Ahora, maestro Ibar, volviendo a tu vida dentro del teatro, tengo entendido que fuiste uno de los organizadores del grupo Teatro Latino. ¿Cómo fue que se organizó Teatro Latino? Bueno, Teatro Latino surge a partir de que nosotros estamos terminando la Escuela Municipal de Teatro en el 76, y el maestro Leonardo Costa invita al compañero Hugo Lama a participar en un montaje, y yo, como era muy amigo de Hugo, pues me voy de colado. Estando en los ensayos me dice el maestro Costa: te voy a dar un papel. Me incorpora en su montaje y trabajamos una obra con él, y cuando el maestro se va a México, nosotros nos quedamos trabajando, pero nos hacían llamar sudamericanos y nos preguntaban de qué país son, porque la compañía del maestro se llamaba Teatro Sudamericano. Y bueno, nosotros decidimos, ya pues pongámosle un nombre a nuestro trabajo, y después de una lista de nombres decidimos con el compañero Hugo Lam ponerle Teatro Latino, y así empezamos en 1977 a trabajar en diferentes montajes, mezclando teatro de actores con pantomima, incorporando música cuando compañeros como Raúl López se incorpora al grupo, pues le pone mucha música al trabajo. Luego el compañero, el maestro Boris Alcántara, se incorpora, y otros compañeros que se van incorporando poco a poco, y también tuvimos la posibilidad de tener compañeras mujeres. Estuvieron como 4 mujeres en nuestro proceso de trabajo, incorporándose, algunas iban y venían, y bueno, fue una experiencia maravillosa todos estos años poder montar obras mezclando teatro de actores, teatro de títeres, mezclando música, mezclando pantomima, y bueno, girando por muchas comunidades. Maestro David Ibar, tengo entendido de que vos has sido el que ha continuado Teatro Latino, no solamente en Guatemala, sino que en otros países, ¿verdad? ¿Qué me puedes decir de esa tu experiencia? Bueno, creo que cuando le toca a uno, le toca. El hecho de que en un momento determinado me quedé solo, para mí no fue problema. Fue, como decimos en el teatro, nosotros de los escasos recursos sacamos la creatividad, y se me ocurrió empezar a dar talleres. Entonces, a partir de eso, tuve la posibilidad en Cobán, cuando estuve viviendo en Alta Verapaz, de hacer un taller de teatro y con los jóvenes montar una obra, siempre como Teatro Latino. Entonces, incorporando juventud, energía y experiencia, porque me tocaba actuar en muchas ocasiones. Luego estuve en Quetzaltenango dando un taller en el Teatro Municipal, y también eso le da energía a uno como actor, le da variedad al montaje, la incorporación de jóvenes elementos. Yo siempre he creído que hay talento en todos lados, lo que falta son oportunidades, y últimamente que he estado pues de gira por Honduras, también impartiendo talleres, y pues el año pasado que decidí montar El médico a palos de Molière con exalumnos, pero resulta que de mis exalumnos solo 2 podían, así que tuve que hacer prueba de actuación e incorporar otros actores. Este año viajé nuevamente para hacer la segunda temporada del médico a palos. Lo hice también por 2 razones. Una, por celebrar los 45 años del Teatro Latino,
Y por remontar el espectáculo, ya que habían muchos establecimientos educativos y mucho público que no había visto la obra, y eso me motivó. Así que quiero dejar claro que en otros países nos respetan mucho como teatreros. Siempre que voy a Honduras, a La Ceiba, el público está deseoso de ver los trabajos y me da la oportunidad de demostrar que hay talento en todos lados con los jóvenes y eso es maravilloso, pues, cómo dentro de un montaje se puede incorporar la experiencia de algunos actores que tenemos ya algunos años de recorrido con la juventud y cómo podemos hacer que el trabajo logre lo que es difícil y es la unidad, que el público vea un trabajo compacto donde se nota, por supuesto, alguna experiencia más de algunos actores que de otros, pero en términos generales hay a eso que es lo que todo director quiere, unidad en el equipo, donde los jóvenes se pongan al nivel de los de más experiencia y por supuesto que aprenden. Tanto aprenden los jóvenes como aprendemos nosotros como el maestro de teatro que está actuando al lado de sus alumnos. Entonces es una retroalimentación maravillosa que vale la pena realizar. Entonces digamos que el teatro latino sigue vivo por eso, porque estoy incorporando trabajo con jóvenes. Maestro Ibar, ¿qué beneficios para la juventud que nos está viendo, para los padres de familia, qué beneficios tiene para un niño, para un joven incorporarse al teatro? Bueno, yo creo que en principio es un artesano, así que eso siempre ayuda. Luego la posibilidad de que hace que la persona sea más expresiva, más comunicativa, que pierda ese temor que todos tenemos frente al público y que sobre todo vaya ganando seguridad. Nosotros decimos en el teatro que lo único que quiere el arte es hacer mejores seres humanos, como diría el poeta Otto René Castillo. Solo queremos seres humanos. El teatro hace mejores seres humanos y yo estoy convencido de eso, que a nosotros los actores y a los artistas en general solo nos mueve el amor. Eso es lo fundamental. Los actores, los artistas estamos haciendo nuestro trabajo por amor. Eso es lo que nos mueve. Tuve la dicha en una presentación reciente en La Ceiba, que después de la presentación del Médico a Palos hice un pequeño conversatorio y se paró una niña de 12 años y dijo: se nota que ustedes tienen energía. Yo quiero estudiar eso que ustedes están haciendo y sobre todo los felicito, dijo, porque se ve que ustedes lo disfrutan. Entonces, siempre lo he dicho, si nosotros disfrutamos nuestro trabajo, lo hacemos con amor, con alegría, podemos comunicar eso y transmitirlo. Y qué lindo que una niña lo diga. Yo después conocí a la niña y le digo, te perfilo como una actriz, porque ya está escribiendo, cosa que me encanta. Y también le gusta la pintura. Entonces, depende de los padres la posibilidad de motivar e incentivar a los niños, a los jóvenes, porque el arte siempre ayuda. Y como digo yo, hasta el arte es sanador, porque puede hacer que la posibilidad de que un enfermo, por un momento dado, se sane y se olvide de su enfermedad. Cosa que es mágico también, tener la posibilidad de actuar en un lugar donde hay personas enfermas que tienen detectada una enfermedad mortal y uno llevarles un momento de alegría y en ese momento ellos se olvidan de que están enfermos, ellos salen de esa dimensión y se relajan. Entonces creo que el arte siempre ayuda y es de beneficio para la niñez y la juventud. Maestro Ibar, veo en la sociedad actual que se dice que ser artista, ser de teatro, es como morirse de hambre, dice, hay un dicho, ¿verdad? ¿Realmente qué hay de cierto en esto o realmente hay posibilidades de que pueda superarse esa situación
y que no quieran los padres de familia, que los padres de familia niegan a los hijos que estudien teatro, que estudien música, porque dicen te vas a morir de hambre. Entonces, ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, creo que ese es un mito que siempre ha existido. Depende de las actividades que uno realice. Es un terreno difícil, pero no imposible. Es decir, cuando nosotros decidimos dedicarnos a esto como un oficio, sabíamos que no era fácil. Mucha gente nos decía, y ustedes no lo hacen solo por amor al arte, y nosotros les decíamos, lo hicimos mucho tiempo cuando estábamos en la escuela, era nuestra práctica, pero ahora necesitamos vivir de esto y no podemos llegar a un mercado a comprar, a un almacén, a buscar ropa, si no pagamos. Entonces, nuestro trabajo vale. Y fuimos haciendo que las nuevas generaciones valoraran que el trabajo artístico hay que pagarlo. Y creo que hemos abierto el terreno para que los jóvenes, los niños que se van a incorporar ahora, encuentren el terreno mucho más fácil. Antes era más difícil. Por otro lado, como yo lo digo siempre, algunas veces como artistas nos toca salir fuera del país. Yo no estoy esperando, por ejemplo, un apoyo del Ministerio de Cultura de mi país. Yo voy, solicito y lo que recibo tuvimos recorte de presupuesto, entonces lo que hago yo es viajar. Manejo la autogestión y como quiero crecer, no me quiero quedar pequeño, salgo por mi cuenta. He tenido la posibilidad, la dicha de ir a Europa, Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica por mi cuenta propia. Y sí se puede. Es cuestión de organizarse porque hay temporadas buenas, hay temporadas bajas, donde tenemos que aprender a ahorrar para sobrevivir las temporadas bajas y más que todo eso, valorar nuestro trabajo y demostrar que nuestro trabajo vale, pues lleva muchas horas de trabajo de preparación. A la gente solo ve 5 minutos en escena, solo ve 10 minutos en escena, media hora, pero esto lleva meses de ensayo, lleva meses de preparación y sobre todo que el artista es como el deportista, tiene que practicar y hacer ejercicio todos los días porque si no se oxida. Muy bien, maestro. Yo creo que es un buen mensaje para todo aquel joven o señorita o niño o niña que se quiera incorporar al teatro, que me parece que es algo maravilloso, que es algo, como ha dicho el maestro, es algo que se hace por amor y creo que en esta sociedad que estamos viviendo, que hace mucha falta todo esto, incluso ayuda para que dejemos un rato el celular, digamos, y vivamos otro mundo, ¿verdad? Porque me imagino que en el teatro uno se traslada a otro mundo, ¿verdad? Eso es muy lindo. Justamente con la obra del Médico a Palos, tuve la dicha de que en una de las presentaciones que hicimos recientemente, llegó una señora mayor y en el conversatorio se paró y dijo: "Los felicito, ustedes", creo que tenía como 75 años la señora, "ustedes me trasladaron a otra época, porque digamos en el montaje yo traté de manejar la parte clásica de los vestuarios de época, a los cambrayones, los vestidos así muy con la copa muy levantada, el actor que tenía el pelo corto pues le ponía peluca, vestuarios buscando asemejarnos a la época, adaptando vestuario, porque a veces no hay recursos para mandar a traer un diseñador y pagar a alguien que lo confeccione, pero adaptando vestuarios. Entonces tratamos de eso, de que la gente se remonte a una época, porque estamos montando una obra del siglo XVII, y que ella haya dicho eso a mí me llenó de satisfacción, porque entonces uno ahí se da cuenta que está logrando el objetivo que se ha planteado, hacer que el público vuele su imaginación, porque el arte eso es lo que pretende, hacer volar la imaginación. Y como decía el maestro Molière, yo dirijo mi trabajo, decía Molière, el maestro francés, hacia la risa reflexiva, que la gente vaya, se ría, pero diga, ¿qué me quiso decir este? Porque en el caso del Médico a Palos, aunque es una obra del siglo XVII, hay una crítica a los falsos profesionales. Él se enfocó en los médicos,
pero va en términos generales. En una función que tuvimos en Ceiba, tuvimos la dicha que llegó un médico a verla y él dijo a la esposa de Guillermo Anderson, a la maestra Lastenia Godoy, esta obra la tienen que ver todos los médicos y todo el colegio de médicos aquí, porque aquí hay muchos médicos a palos. Entonces, creo que el mensaje llega y se mantiene. Y otra cosa es que yo trato en cada obra de adaptar un poco a la realidad del medio para que la gente la sienta más propia, la sienta más familiar. Y algunos elementos los pusimos de la época. Y esto es maravilloso, pues como aunque se conserva la línea del teatro clásico, se puedan meter algunas puntadas de la realidad, del contexto histórico del momento, ¿verdad? Sí, me trajiste a mi memoria eso de traer a la realidad. En cierto tiempo aquí en Guatemala y en otros países, me recuerdo cuando tuve la oportunidad de ir a estudiar a Argentina, que en la asociación donde yo estaba, se tenía que llevar la obra escrita a la estación de la policía del lugar para que autorizaran la obra. O sea que podemos decir que el teatro tiene eso de que es bastante crítico, ¿eh? Sí, el teatro siempre ha sido crítico de la realidad del momento y critica el presente, el pasado y el futuro, en el entendido de que es un medio de expresión, de comunicación, donde hace que el pueblo analice un poco lo que está pasando, o lo que pasó si es una obra histórica, o lo que puede pasar si es una obra futurista. Y esto de la policía es bien interesante porque cuando nosotros pertenecíamos al Centro Espacio Cultural La Galera, en un momento determinado decidimos hacer una gira callejera de teatro experimental y dijimos, para hacerlo bien elegante, dijo un compañero, vamos a mandar a hacer unos folletos donde expliquemos qué hace el Espacio Cultural La Galera, vamos a ir a la Dirección General de Cultura y Bellas Artes en ese momento, vamos a sacar un permiso tanto de la Dirección General de Cultura y Bellas Artes en ese momento, que no era Ministerio de Cultura, como de la policía. Y cuando llegábamos a los parques nos presentábamos, el pueblo feliz de vernos, pero llegaba la policía. Cuando se acercaba nosotros mostrábamos los papeles que llevábamos de los permisos y no importaba, siempre nos decía que teníamos que desalojar. Entonces el pueblo, que siempre ha tenido voz, decía, sáquenlos, sáquenlos, pero no a los actores, a la policía. Y nosotros lo que teníamos que hacer es irnos a otro parque, a otra plaza, hacer lo mismo, a que nos sucediera lo mismo, que nos pidieran los papeles y a la hora de mostrarlos, con el permiso de la Dirección General de Cultura y Bellas Artes, con el permiso de la policía, nos sacaban. Entonces es terrible cómo le tienen miedo al arte, porque el arte dice la verdad, transforma algunos elementos, pero la esencia ahí está, y muchas veces el pueblo quiere escuchar esto, quiere decirlo, pero le da pena, y cuando lo ve, se siente reflejado y aplaude esto que uno está haciendo. Entonces el arte siempre ha sido de dar un mensaje, de un arte comunicativo, un arte expresivo, que lo que hace es reflejar lo que sucede en la realidad, pero lo transforma de una manera amena. Bueno, maestro David Ibar, lamentablemente hemos llegado al final de la entrevista, pero yo quisiera que pudiéramos terminar diciendo que si alguien se quiere contactar con vos, ya sea para una obra de teatro o para un taller de teatro, ya sea una escuela, un colegio, una universidad, porque tengo entendido que en todos estos ámbitos has participado, ¿dónde se pueden comunicar para contactarte? Bueno, en Facebook estamos como Teatro Latino Guatemala. Mi correo es teatrolatinoguate@gmail.com y nuestro WhatsApp es más 502 34 98 83 82, y ahí estamos para
a las órdenes para hacer cualquier actividad. Y bueno, muchas gracias por la entrevista. Muy bien, bueno, espero que esta entrevista haya servido como un conocimiento sobre lo que es el teatro, ¿verdad? Así que muchas gracias, maestro David Vivar. Bueno, maestro Mario Morales, un placer siempre y estamos a la orden. Muy bien.